Encontré un dispositivo de rastreo debajo de mi asiento mientras viajaba por trabajo. Lo pegué en un camión que iba hacia otra ciudad. La llamada furiosa de mi esposa fue el inicio del peor descubrimiento de mi vida. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar esta historia, pero necesito sacarla de mi pecho. Mi nombre es Daniel, tengo 32 años y acabo de pasar por la experiencia más devastadora de mi vida. Si alguna vez han sentido que su mundo se derrumba en un segundo, van a entender perfectamente lo que viví. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses. En ese momento, yo era un hombre felizmente casado, o al menos eso creía. Llevaba 6 años de matrimonio con Andrea, mi esposa. Nos conocimos en la universidad y fuimos amigos durante años antes de empezar a salir. Ella era una de las pocas personas con las que realmente me sentía cómodo compartiendo cosas personales. Debo mencionar algo importante sobre mí. Estoy en el espectro autista. No es algo que afecte dramáticamente mi vida, pero sí hace que me sea difícil leer las intenciones de las personas o captar señales sociales sutiles. Por eso me dediqué a la ingeniería de sistemas. Las computadoras y los servidores son mucho más fáciles de entender que los humanos. Tienen lógica, reglas claras. Las personas son complicadas. Andrea sabía esto de mí y siempre fue muy comprensiva, o al menos eso pensaba yo. Nos casamos después de 3 años de noviazgo y todo parecía perfecto. Bueno, casi perfecto. Había algo que siempre me pareció un poco extraño, pero lo justifiqué como amor intenso. Verán, Andrea era extremadamente celosa y paranoica. Cuando empezamos a salir no era así, pero después del matrimonio empezó a cambiar. Me llamaba constantemente. Quería saber dónde estaba en todo momento, con quién hablaba, qué hacía. Al principio pensé que era tierno. Significaba que no podía estar sin mí ni un segundo, ¿verdad? Que me amaba tanto que necesitaba estar conectada conmigo todo el tiempo. Mi trabajo requiere que viaje mucho. Voy a diferentes ciudades a instalar servidores, dar mantenimiento, reunirme con clientes. A veces son viajes de un día, otras veces me quedo fuera 2 o 3 días. Y cada vez que viajaba, Andrea se ponía intensa. Me mandaba mensajes cada hora. Si no contestaba una llamada de inmediato, se enojaba. Tuvimos varias peleas porque no respondí su llamada cuando estaba en una reunión importante, pero siempre terminábamos reconciliándonos. Ella lloraba, me decía que tenía miedo de perderme, que la idea de que estuviera lejos la aterrorizaba y yo la consolaba. Le prometía que nunca la dejaría. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fui, pero en ese momento yo realmente creía que era amor. Pensaba que su comportamiento era porque me amaba demasiado. También debo hablarles de Roberto. Roberto ha sido mi mejor amigo desde que teníamos 12 años. Somos prácticamente hermanos. Crecimos juntos. Fuimos a la misma escuela, la misma universidad. Cuando conocí a Andrea, los 3 nos volvimos inseparables. Roberto se casó con Carolina un año antes que yo con Andrea, y los 4 salíamos constantemente juntos. Cenas, viajes, fiestas, éramos como una familia. Roberto y yo compartíamos todo. Él tenía copia de las llaves de mi casa y mi auto y yo tenía las suyas. Si alguno necesitaba algo, el otro estaba ahí sin preguntas, sin condiciones. Esa es la clase de amistad que teníamos. Ahora pasemos a lo que cambió todo. Hace 6 meses tuve que viajar a una ciudad a 4 horas de distancia para una reunión con un cliente importante. Andrea, como siempre, se molestó cuando le dije que tenía que irme por 2 días. Hizo su rutina habitual de fingir estar enojada, diciéndome que no quería que me fuera, que la dejaba sola. Era un juego que jugábamos. Yo la convencía con promesas de llevarla a su restaurante favorito cuando volviera y ella finalmente aceptaba que me fuera. El viaje fue normal. Tuve mi reunión. Me quedé en un hotel decente. Al día siguiente, mientras me preparaba para regresar a casa, recibí una llamada de un compañero de trabajo que había asistido a la reunión conmigo. Me dijo que creía haber dejado su anillo de bodas en mi auto. Había venido en su propio coche desde otra oficina de la empresa, pero en algún momento se había subido al mío. Le dije que lo buscaría y le avisaría. Paré en una gasolinera a medio camino y empecé a revisar el auto. Busqué en todos los compartimentos, en las puertas, en el portavasos. Nada. Entonces empecé a buscar debajo de los asientos, metiendo la mano en cada grieta y espacio. Y ahí fue cuando lo encontré. Era un objeto pequeño negro del tamaño de una caja de cerillos, escondido profundamente debajo del asiento del conductor. Estaba pegado ahí con cinta adhesiva industrial. Lo saqué y lo examiné. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando me di cuenta de lo que era, un rastreador GPS. Por un momento me quedé paralizado, solo mirando ese pequeño dispositivo en mi mano. Miles de pensamientos empezaron a correr por mi cabeza. ¿Quién pondría un rastreador en mi auto? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo había estado ahí? Mi primera reacción fue miedo. Pensé que tal vez alguien me estaba vigilando para robarme o hacerme daño. Tal vez había visto demasiadas películas de suspenso, pero mi mente inmediatamente fue a los peores escenarios. ¿Y si era un secuestrador y si alguien estaba planeando atacarme cuando estuviera vulnerable? Empecé a temblar. Miré a mi alrededor en el estacionamiento de la gasolinera, paranoico, buscando si alguien me estaba observando. No vi nada sospechoso, solo gente normal llenando sus tanques de gasolina. Entonces tuve una idea. Si alguien me estaba rastreando, podía engañarlos.
Había un camión de carga estacionado cerca, uno de esos grandes camiones de entregas. Me acerqué y, asegurándome de que nadie me viera, pegué el rastreador debajo del camión. Escuché al conductor hablar por teléfono sobre su ruta hacia otra ciudad a varias horas de distancia. Perfecto, que quien sea que me esté rastreando se vaya de viaje. Pero entonces empecé a pensar más racionalmente. ¿Quién tenía acceso a mi auto? No lo estaciono en lugares públicos por largos periodos. Siempre está en el garaje de mi casa o en el estacionamiento de mi trabajo que tiene seguridad. Para colocar ese rastreador, alguien tuvo que tener acceso directo a mi vehículo. La lista de personas con ese acceso era muy corta. Yo, Andrea y Roberto. Yo obviamente no me puse un rastreador a mí mismo. Roberto técnicamente podría haberlo hecho porque tiene copia de mis llaves, pero ¿por qué lo haría? No tenía ningún sentido. Éramos mejores amigos. No tenía ninguna razón para rastrearme. Y luego estaba Andrea. Andrea limpiaba mi auto regularmente. Le encantaba limpiarlo. Decía que le relajaba. Tenía acceso ilimitado. Podría haber puesto el rastreador en cualquier momento y yo nunca me habría dado cuenta. Pero no podía ser ella. Era mi esposa. ¿Por qué pondría un rastreador en mi auto? Ya me llamaba constantemente. Siempre sabía dónde estaba porque yo se lo decía. ¿Para qué necesitaría rastrearme? Decidí no volver a casa esa noche. Le dije a mi empresa que había tenido algunos problemas y que regresaría al día siguiente. Le mandé un mensaje a Andrea diciéndole que tenía trabajo extra y que me quedaría una noche más en el hotel. Y entonces pasó algo que confirmó mis peores sospechas. Andrea me llamó. No fue una llamada normal preguntando cómo estaba o diciéndome que me extrañaba. Fue una llamada acusatoria. ¿Dónde estás?, me preguntó con un tono que nunca le había escuchado antes. En el hotel, mi amor, te acabo de mandar un mensaje. Le respondí confundido. Estás mintiendo. Dime, ¿dónde estás realmente? Me quedé helado. ¿Cómo podía estar tan segura de que le estaba mintiendo? Le había mandado un mensaje hace literalmente 5 minutos. Andrea, estoy en el hotel. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás actuando así? No me mientas, Daniel. Sé que no estás ahí. Empecé a sudar. La única forma en que ella podría saber que no estaba donde le había dicho es si me estaba rastreando. Le hice una videollamada y le mostré la habitación del hotel. Le mostré por la ventana, el número de la habitación en la puerta, todo. Solo así pareció calmarse un poco, aunque todavía parecía escéptica. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama toda la noche pensando. Andrea era la única que tenía sentido. Ella puso el rastreador. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba buscando descubrir? Yo nunca le había sido infiel. Nunca le había dado razones para desconfiar de mí. Al día siguiente, conduje de regreso hacia mi ciudad, pero no fui directo a casa. Dejé mi auto en casa de otro amigo, Tomás, y le pedí que no le dijera a nadie que lo había dejado ahí. Luego tomé un taxi a casa. Cuando llegué, Andrea estaba esperándome en la puerta y estaba furiosa. ¿Dónde está el auto?, fue lo primero que me dijo. Se descompuso en el camino. Lo dejé en un taller. Lo traerán en unos días, le dije mintiendo por primera vez en nuestro matrimonio. Su cara se puso roja. ¿Estás mintiendo? ¿Dónde está el auto, Daniel? Andrea, ya te dije. Se descompuso. ¿Qué quieres que te diga? La verdad, quiero que me digas la verdad. Estaba actuando como loca. Ni siquiera hizo una pausa para considerar si lo que le estaba diciendo podría ser cierto. Era como si ya supiera con certeza que le estaba mintiendo. Y la única forma en que podría saberlo era si sabía exactamente dónde estaba mi auto en ese momento. Pasamos días en una tensión horrible. Andrea me acosaba constantemente sobre el auto. Yo me mantenía firme en mi historia. Finalmente, después de una semana, recuperé el auto y lo llevé a casa. Esa noche, Andrea parecía más relajada, pero yo no podía relajarme. No podía dejar de pensar en el rastreador. ¿Era realmente Andrea? Y si lo era, ¿qué más estaba ocultando? Durante las siguientes 2 semanas observé su comportamiento. La veía revisar su teléfono constantemente y luego esconder la pantalla cuando yo me acercaba. Salía a hacer mandados que tomaban horas cuando antes solo tomaban minutos. Empezó a mencionar casualmente a Roberto más seguido en conversaciones, lo cual me pareció extraño porque antes rara vez lo mencionaba. Y luego empezó a presionarme sobre algo que me había pedido meses atrás, que le diera la casa grande donde vivían mis padres. Déjenme explicar esa situación. Cuando empecé a ganar buen dinero, compré una casa grande y hermosa para mis padres. Ellos habían vivido en una casa pequeña toda su vida y siempre soñaron con tener más espacio. Cuando me casé, ellos me dieron su antigua casa, que renovamos y es donde Andrea y yo vivíamos. Hace como 6 meses, Andrea empezó a decir que quería que la casa de mis padres estuviera a su nombre. Le ofrecí poner nuestra casa actual a su nombre, pero ella insistió en la casa grande. Dijo que era por equidad, que así ambos tendríamos una propiedad a nuestro nombre. Me pareció raro, pero pensé, bueno, estamos casados. Nunca nos vamos a separar, ¿qué importa? Le dije que lo haríamos en unos meses y luego me olvidé del tema. Ella no volvió a mencionarlo, lo cual ahora me parece sospechoso, pero en las últimas semanas había empezado a mencionarlo de nuevo, de forma casual, como preguntando si ya había ido al notario.
Todas estas cosas pequeñas empezaron a sumar. El rastreador, su comportamiento extraño, sus salidas misteriosas, la insistencia en la casa, algo estaba pasando y yo necesitaba saber qué, pero no podía investigar esto solo. Como les dije, no soy bueno leyendo a las personas. Necesitaba ayuda profesional. Así que contacté a Javier. Javier era un investigador privado que había conocido años atrás a través del trabajo. Lo había contratado varias veces para investigaciones relacionadas con la empresa, verificación de antecedentes de potenciales empleados, ese tipo de cosas. Sabía que era discreto y muy bueno en su trabajo. Lo llamé y le pedí que nos reuniéramos en un café lejos de mi casa. Cuando llegué, Javier me saludó con su habitual apretón de manos firme. Nos sentamos en una mesa alejada y le conté todo. El rastreador, el comportamiento de Andrea, mis sospechas. Javier me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, me miró con una expresión seria que me asustó. Daniel, me dijo, antes de aceptar este caso, necesito que entiendas algo. Una vez que abramos esta puerta, no hay vuelta atrás. Voy a encontrar la verdad, sea cual sea. Y por experiencia te digo que cuando alguien viene a mí con este tipo de situación, lo que descubrimos rara vez es algo bueno. ¿Estás seguro de que quieres saber? Tragué saliva. Sí, necesito saber. Incluso si lo que descubro destruye tu matrimonio, especialmente si es algo que destruiría mi matrimonio, porque entonces necesito saberlo. Javier asintió. Muy bien. Dame una semana. Esa semana fue un infierno. Cada vez que Andrea me sonreía, me preguntaba si era genuino. Cada vez que me decía que me amaba, me preguntaba si era mentira. Pero intenté actuar normal. No quería que sospechara que estaba investigando. Exactamente una semana después, Javier me llamó. Necesito más tiempo, me dijo. Hay más de lo que pensé. Dame 3 días más. ¿Qué encontraste?, le pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Hubo una pausa larga. Daniel, cuando nos veamos, prepárate. Esto es mucho peor de lo que ambos imaginamos. Es Andrea. Ella puso el rastreador. Sí, pero no es solo eso. Es mucho, mucho peor. 3 días. Daniel, y por favor, prepárate mental y emocionalmente. Colgó antes de que pudiera preguntarle más. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Intenté funcionar normalmente, ir al trabajo, hablar con Andrea, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Qué podría ser peor que mi esposa rastreándome? ¿Infidelidad? ¿Estaba planeando hacerme daño? El día de la reunión con Javier llegué temprano al lugar acordado, un estacionamiento vacío en las afueras de la ciudad. Cuando Javier llegó, noté que se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Nos subimos a su auto y cerró las puertas. Antes de decir nada, sacó una carpeta grande. Daniel, comenzó y su voz temblaba ligeramente. He sido investigador privado por 15 años. He visto muchas cosas feas, pero esto me enojó incluso a mí. Abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. Las puso frente a mí en el tablero del auto. La primera foto casi me hace vomitar. Era Andrea y estaba besándose con alguien dentro de un auto. Tomé la foto con manos temblorosas para verla mejor. El hombre con el que estaba besándose era Roberto, mi mejor amigo, mi hermano, el hombre al que consideraba familia. No, susurré. No. Esto tiene que ser un error. Lo siento, Daniel. No es un error. Javier puso más fotos frente a mí. Andrea y Roberto entrando a un hotel. Andrea y Roberto sentados en un restaurante a 2 horas de la ciudad. Andrea y Roberto besándose en el auto de él en un estacionamiento oscuro. ¿Dónde estás?, me preguntó con un tono que nunca le había escuchado antes. En el hotel, mi amor, te acabo de mandar un mensaje. Le respondí confundido. Estás mintiendo. Dime, ¿dónde estás realmente? Me quedé helado. ¿Cómo podía estar tan segura de que le estaba mintiendo? Le había mandado un mensaje hace literalmente 5 minutos. Andrea, estoy en el hotel. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás actuando así? No me mientas, Daniel. Sé que no estás ahí. Empecé a sudar. La única forma en que ella podría saber que no estaba donde le había dicho es si me estaba rastreando. Le hice una videollamada y le mostré la habitación del hotel. Le mostré por la ventana, el número de la habitación en la puerta, todo. Solo así pareció calmarse un poco, aunque todavía parecía escéptica. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama toda la noche pensando. Andrea era la única que tenía sentido. Ella puso el rastreador. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba buscando descubrir? Yo nunca le había sido infiel. Nunca le había dado razones para desconfiar de mí. Al día siguiente, conduje de regreso hacia mi ciudad, pero no fui directo a casa. Dejé mi auto en casa de otro amigo, Tomás, y le pedí que no le dijera a nadie que lo había dejado ahí. Luego tomé un taxi a casa. Cuando llegué, Andrea estaba esperándome en la puerta y estaba furiosa. ¿Dónde está el auto?, fue lo primero que me dijo. Se descompuso en el camino. Lo dejé en un taller. Lo traerán en unos días, le dije mintiendo por primera vez en nuestro matrimonio. Su cara se puso roja. ¿Estás mintiendo? ¿Dónde está el auto, Daniel? Andrea, ya te dije. Se descompuso. ¿Qué quieres que te diga?
La verdad, quiero que me digas la verdad. Estaba actuando como loca. Ni siquiera hizo una pausa para considerar si lo que le estaba diciendo podría ser cierto. Era como si ya supiera con certeza que le estaba mintiendo. Y la única forma en que podría saberlo era si sabía exactamente dónde estaba mi auto en ese momento. Pasamos días en una tensión horrible. Andrea me acosaba constantemente sobre el auto. Yo me mantenía firme en mi historia. Finalmente, después de una semana, recuperé el auto y lo llevé a casa. Esa noche, Andrea parecía más relajada, pero yo no podía relajarme. No podía dejar de pensar en el rastreador. ¿Era realmente Andrea? Y si lo era, ¿qué más estaba ocultando? Durante las siguientes 2 semanas observé su comportamiento. La veía revisar su teléfono constantemente y luego esconder la pantalla cuando yo me acercaba. Salía a hacer mandados que tomaban horas cuando antes solo tomaban minutos. Empezó a mencionar casualmente a Roberto más seguido en conversaciones, lo cual me pareció extraño porque antes rara vez lo mencionaba. Y luego empezó a presionarme sobre algo que me había pedido meses atrás, que le diera la casa grande donde vivían mis padres. Déjenme explicar esa situación. Cuando empecé a ganar buen dinero, compré una casa grande y hermosa para mis padres. Ellos habían vivido en una casa pequeña toda su vida y siempre soñaron con tener más espacio. Cuando me casé, ellos me dieron su antigua casa, que renovamos y es donde Andrea y yo vivíamos. Hace como 6 meses, Andrea empezó a decir que quería que la casa de mis padres estuviera a su nombre. Le ofrecí poner nuestra casa actual a su nombre, pero ella insistió en la casa grande. Dijo que era por equidad, que así ambos tendríamos una propiedad a nuestro nombre. Me pareció raro, pero pensé, bueno, estamos casados. Nunca nos vamos a separar, ¿qué importa? Le dije que lo haríamos en unos meses y luego me olvidé del tema. Ella no volvió a mencionarlo, lo cual ahora me parece sospechoso, pero en las últimas semanas había empezado a mencionarlo de nuevo, de forma casual, como preguntando si ya había ido al notario. Todas estas cosas pequeñas empezaron a sumar. El rastreador, su comportamiento extraño, sus salidas misteriosas, la insistencia en la casa, algo estaba pasando y yo necesitaba saber qué, pero no podía investigar esto solo. Como les dije, no soy bueno leyendo a las personas. Necesitaba ayuda profesional. Así que contacté a Javier. Javier era un investigador privado que había conocido años atrás a través del trabajo. Lo había contratado varias veces para investigaciones relacionadas con la empresa, verificación de antecedentes de potenciales empleados, ese tipo de cosas. Sabía que era discreto y muy bueno en su trabajo. Lo llamé y le pedí que nos reuniéramos en un café lejos de mi casa. Cuando llegué, Javier me saludó con su habitual apretón de manos firme. Nos sentamos en una mesa alejada y le conté todo. El rastreador, el comportamiento de Andrea, mis sospechas. Javier me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, me miró con una expresión seria que me asustó. Daniel, me dijo, antes de aceptar este caso, necesito que entiendas algo. Una vez que abramos esta puerta, no hay vuelta atrás. Voy a encontrar la verdad, sea cual sea. Y por experiencia te digo que cuando alguien viene a mí con este tipo de situación, lo que descubrimos rara vez es algo bueno. ¿Estás seguro de que quieres saber? Tragué saliva. Sí, necesito saber. Incluso si lo que descubro destruye tu matrimonio, especialmente si es algo que destruiría mi matrimonio, porque entonces necesito saberlo. Javier asintió. Muy bien. Dame una semana. Esa semana fue un infierno. Cada vez que Andrea me sonreía, me preguntaba si era genuino. Cada vez que me decía que me amaba, me preguntaba si era mentira. Pero intenté actuar normal. No quería que sospechara que estaba investigando. Exactamente una semana después, Javier me llamó. Necesito más tiempo, me dijo. Hay más de lo que pensé. Dame 3 días más. ¿Qué encontraste?, le pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Hubo una pausa larga. Daniel, cuando nos veamos, prepárate. Esto es mucho peor de lo que ambos imaginamos. Es Andrea. Ella puso el rastreador. Sí, pero no es solo eso. Es mucho, mucho peor. 3 días. Daniel, y por favor, prepárate mental y emocionalmente. Colgó antes de que pudiera preguntarle más. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Intenté funcionar normalmente, ir al trabajo, hablar con Andrea, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Qué podría ser peor que mi esposa rastreándome? ¿Infidelidad? ¿Estaba planeando hacerme daño? El día de la reunión con Javier llegué temprano al lugar acordado, un estacionamiento vacío en las afueras de la ciudad. Cuando Javier llegó, noté que se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Nos subimos a su auto y cerró las puertas. Antes de decir nada, sacó una carpeta grande. Daniel, comenzó y su voz temblaba ligeramente. He sido investigador privado por 15 años. He visto muchas cosas feas, pero esto me enojó incluso a mí. Abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. Las puso frente a mí en el tablero del auto. La primera foto casi me hace vomitar. Era Andrea y estaba besándose con alguien dentro de un auto. Tomé la foto con manos temblorosas para verla mejor. El hombre con el que estaba besándose era Roberto, mi mejor amigo, mi hermano, el hombre al que consideraba familia. No, susurré. No, no, no. Esto tiene que ser un error.
Lo siento, Daniel. No es un error. Javier puso más fotos frente a mí. Andrea y Roberto entrando a un hotel. Andrea y Roberto sentados en un restaurante a 2 horas de la ciudad. Andrea y Roberto besándose en el auto de él en un estacionamiento oscuro. Los padres de ella me miraron con disgusto. Incluso mis propios padres parecían confundidos, como si se preguntaran si podría haber algo de verdad en sus palabras. Y entonces llegaron Roberto y Carolina. Carolina corrió hacia Andrea abrazándola. Andrea, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Interrupción publicitaria del narrador. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like. Eso me ayuda a llegar a más personas. Roberto se quedó junto a su auto, viéndose extremadamente incómodo. Andrea se aferró a Carolina. Carolina, gracias por venir. Tú eres una de las pocas personas que siempre ha estado ahí para mí. Entonces, Roberto dio un paso al frente. Evitó mi mirada. Es verdad lo que Andrea dice, dijo en voz alta para que todos escucharan. Yo he visto cómo Daniel la trata. Andrea me pidió ayuda varias veces. Daniel es mi mejor amigo, pero no puedo quedarme callado ante el abuso. He visto los moretones, he escuchado los gritos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto era aún peor de lo que había imaginado. No solo me estaban traicionando, estaban tratando activamente de destruir mi reputación. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá me miraba como si no me reconociera. Los padres de Andrea me miraban con asco puro. Era el momento. ¡Wow! Dije en voz alta. Esa fue una actuación increíble. Ambos deberían dedicarse al teatro. Andrea dejó de llorar y me miró confundida. Roberto parpadeó. ¿De qué estás hablando?, preguntó Andrea. Estoy hablando de tu aventura con Roberto. Estoy hablando de su plan para robarme la casa y dejarme. Estoy hablando de las mentiras que acaban de decir. El color desapareció del rostro de Andrea. Roberto dio un paso atrás. Eso es ridículo, tartamudeó Andrea. ¿Por qué diablos diría algo así? Porque tengo pruebas. Saqué mi teléfono. Durante las últimas semanas, con la ayuda de Javier, había compilado toda la evidencia en una presentación digital. Fotos, videos, grabaciones de audio, todo organizado cronológicamente. ¿Quieren ver?, pregunté mirando a las familias reunidas. Tengo fotos de ustedes dos besándose, videos de ustedes entrando a hoteles juntos, grabaciones de audio donde planean exactamente esto. Estás mintiendo, dijo Roberto, pero su voz sonaba débil. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no los reproducimos aquí y ahora? Conecté mi teléfono al sistema de sonido portátil que había traído en mi auto para exactamente este propósito. Javier había insistido en tenerlo listo. Reproduje la primera grabación. Era Andrea y Roberto en mi casa, en mi sala, planeando uno de sus encuentros. Va a estar fuera hasta el jueves, decía la voz de Andrea. Podemos tener toda la noche. Perfecto, respondía Roberto. ¿Crees que sospecha algo? Daniel, por favor. Es demasiado ingenuo. Además, con el rastreador siempre sé exactamente dónde está. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Andrea y Roberto. Eso no demuestra nada, intentó Andrea, pero su voz temblaba. No, entonces veamos las fotos. Empecé a mostrar las imágenes en mi teléfono, pasándolas para que todos las vieran. Andrea y Roberto besándose en su auto, entrando a un hotel de la mano, sentados en un restaurante con las manos entrelazadas. Carolina dejó escapar un gemido de dolor. Se llevó las manos a la boca mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Roberto susurró, Carolina, déjame explicar. ¿Explicar qué?, gritó ella. Explicar por qué te estás acostando con la esposa de tu mejor amigo. La mamá de Andrea se acercó a su hija. Andrea, dime que esto no es verdad. Dime que esto es algún tipo de malentendido. Andrea abrió la boca, pero no salieron palabras. Pero esperen, dije, todavía falta lo mejor. La grabación donde planean robarme la casa. Reproduje la grabación que Javier había capturado. La calidad no era perfecta, pero las voces eran inconfundibles. La voz de Andrea, una vez que firme los papeles, esperamos un mes, máximo 2. Luego voy, les digo a sus padres que se vayan, que la casa es mía. Daniel va a estar destrozado, pero para entonces ya no podrá hacer nada. La voz de Roberto, ¿y si intenta pelear por la casa? No puede. Una vez que esté a mi nombre, es mía. Y con todo lo que hemos documentado sobre sus viajes, podemos hacer que parezca que él fue el infiel si es necesario. Nadie va a creerle. Risas. Las risas de ambos. Cuando la grabación terminó, el silencio era absoluto. Podía escuchar los pájaros cantando en los árboles cercanos, el sonido del tráfico a lo lejos, pero nadie en ese grupo de personas decía nada. Hasta que la madre de Andrea se movió. La bofetada resonó como un disparo. La mano de la señora Martínez conectó con la mejilla de Andrea con tanta fuerza que su hija giró completamente. ¿Cómo pudiste?, gritó la señora Martínez. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu esposo? ¿A esta familia? ¿A ti misma? Andrea se llevó la mano a la mejilla, aturdida. Mamá, no me hables. No quiero escuchar tu voz.
Mientras tanto, Carolina había avanzado hacia Roberto. Él intentó decir algo, extender las manos hacia ella. Plaf. Otra bofetada, igual de fuerte. Nosotros tenemos un hijo, dijo Carolina, su voz rota por el llanto. Tenemos una familia. Y tú estabas con ella. Carolina, por favor, déjame. No, no hay nada que puedas decir. Absolutamente nada. Entonces me miré a Andrea. Los papeles que firmaste son falsos. La casa nunca fue tuya. Nunca lo será. El color regresó a su cara, pero esta vez era de pura furia. ¿Qué? Escuchaste bien. Fue una trampa. Y cayeron completamente. Pero eso no es legal. No puedes. ¿Qué? ¿No puedo engañarte de la misma forma en que tú planeabas engañarme? Creo que es perfectamente legal. Y ahora, escúchame bien, estamos divorciados. Mis abogados te contactarán mañana con los papeles reales. Daniel, no. Andrea empezó a llorar otra vez, pero estas eran lágrimas reales ahora. Por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Yo todavía te amo. No me amas. Probablemente nunca me amaste. Me volví hacia los padres de Andrea. Lo siento mucho que tengan que ver esto. Andrea ya no es bienvenida en esta casa o en la mía. Pueden hacer con ella lo que quieran. La madre de Andrea negó con la cabeza llorando. Andrea, recoge tus cosas. No eres bienvenida en nuestra casa tampoco. Ya no tienes familia aquí. Mamá, no puedes hacer esto. Ya lo hice. No crié una mentirosa y una tramposa. No sé quién eres, pero no eres mi hija. El padre de Andrea, que había permanecido en silencio todo este tiempo, solo miró a su hija con decepción antes de llevarse a su esposa de regreso al auto. Roberto intentó acercarse a mí. Daniel, hermano, por favor. No me llames hermano. Los hermanos no hacen esto. Ni siquiera los enemigos harían algo así. Fue un error. Yo no sé qué estaba pensando. Nuestra amistad significa todo para mí. Claramente no significaba nada si pudiste hacer esto. Vete, Roberto. No quiero volver a verte. Roberto intentó decir algo más, pero Carolina lo jaló del brazo. Nos vamos ahora. Carolina, por favor. Ahora, gritó ella y lo arrastró hacia su auto. Andrea intentó seguirlos, pero Carolina le gritó, no te atrevas a acercarte a mí o a mi familia otra vez. Finalmente, solo quedamos mis padres, Andrea y yo, en el jardín. Andrea se dejó caer al suelo, sollozando. Daniel, por favor, no tengo a dónde ir. No tengo familia, no tengo dinero, no tengo nada. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima. Pero luego recordé las grabaciones, las risas, los planes para destruir mi vida y la de mis padres. Eso no es mi problema, dije firmemente. Tenías todo y elegiste tirarlo a la basura. Ahora vive con las consecuencias. No puedes dejarme así. Te dejé exactamente como tú planeabas dejarme, sin nada. Mi madre me puso una mano en el hombro. Hijo, vámonos. Ella no es nuestra responsabilidad. Ya. Mientras caminaba hacia mi auto, Andrea gritaba, lloraba, suplicaba. Pero no me detuve. No miré atrás. Esa noche apenas dormí. A pesar de todo, a pesar de la traición y las mentiras, todavía dolía. Esta era la mujer con la que había planeado pasar el resto de mi vida. Roberto era el amigo que había estado conmigo desde que era un niño, pero habían elegido traicionarme de la peor manera posible y ahora tendrían que vivir con esas consecuencias. Los siguientes días fueron un torbellino. Mis abogados presentaron los papeles del divorcio. La evidencia que tenía garantizaba que el proceso sería rápido y que Andrea no obtendría nada debido a la infidelidad comprobada. Carolina también presentó el divorcio contra Roberto. Ella y yo mantuvimos contacto durante todo el proceso, compartiendo información y apoyándonos mutuamente. Ella obtuvo la custodia principal de su hijo y una buena pensión alimenticia. Andrea intentó contactarme docenas de veces. Mensajes, llamadas, incluso apareció en mi trabajo una vez antes de que seguridad la escoltara fuera. Todas las comunicaciones iban a través de mis abogados. Roberto también intentó contactarme, mensajes pidiendo perdón, diciendo que había sido un terrible error, que nuestra amistad era lo más importante. Los ignoré todos. Aproximadamente un mes después de la confrontación, Andrea intentó regresar con sus padres. Fue a su casa, tocó la puerta. Su padre abrió, la miró y cerró la puerta en su cara sin decir una palabra. Supe esto porque la madre de Andrea me llamó para disculparse una vez más. Me dijo que habían tomado la decisión de cortar todo contacto con Andrea hasta que demostrara un cambio real en su persona. Me dijo que yo había sido como un hijo para ellos y que estaban devastados por lo que su hija había hecho. Les dije que no era su culpa y que no tenían que disculparse conmigo. Andrea terminó viviendo con una amiga por algunas semanas, pero cuando esa amiga se enteró de toda la historia, también la echó. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en un apartamento pequeño y sucio, trabajando en un trabajo de salario mínimo. Roberto tampoco lo estaba pasando bien. El divorcio lo dejó con muy poco. Tenía que pagar pensión alimenticia y manutención infantil y su salario apenas le alcanzaba. Perdió su casa y tuvo que mudarse a un apartamento barato en una zona mala de la ciudad.
Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que pasó aproximadamente 2 meses después de todo esto. Roberto me llamó. Al principio no iba a contestar, pero algo me hizo hacerlo. ¿Qué quieres, Roberto?, pregunté fríamente. Daniel, hermano, necesito tu ayuda. No soy tu hermano. ¿Qué quieres? Estoy en problemas financieros serios. No puedo pagar todas mis cuentas. Pensé que tal vez tú, que tal vez yo, que te daría dinero, solo un préstamo, te lo pagaría, lo prometo. Por nuestra amistad. No tenemos amistad, Roberto. La destruiste cuando decidiste acostarte con mi esposa. Daniel, por favor. No tengo a nadie más a quien recurrir. Eso no es mi problema. Hiciste tu cama, ahora duerme en ella. Adiós, Roberto. Colgué y bloqueé su número. A través de Carolina me enteré de más cosas. Aparentemente, después de que todo explotara, Roberto intentó volver con Andrea, pero Andrea lo culpaba por arruinar el plan y no quería saber nada de él. Roberto también intentó disculparse con Carolina varias veces, pero ella mantuvo su posición. Ella ya había conocido a alguien nuevo, un hombre que, según me contó, la trataba con respeto y amor real. Cuando Roberto se enteró de que Carolina estaba saliendo con alguien, Carolina me dijo que él se había puesto furioso. Le mandó mensajes acosadores hasta que ella tuvo que amenazarlo con una orden de restricción. En cuanto al divorcio entre Andrea y yo, se finalizó hace aproximadamente 3 meses. Fue lo más rápido y limpio posible, considerando las circunstancias. Con toda la evidencia que tenía, Andrea no tenía ninguna base para pelear por nada. Se quedó con prácticamente nada del matrimonio. La casa donde vivíamos era originalmente de mis padres, así que volvió a ellos. Los ahorros eran principalmente míos. Los autos estaban a mi nombre. Ella se fue con su ropa y algunos muebles. Eso fue todo. Durante una de las audiencias finales, Andrea intentó hacer una última súplica. Se acercó a mí después con sus abogados presentes. Daniel, dijo y su voz sonaba genuinamente quebrada. Ya no veo a Roberto. No he hablado con él en meses. Podemos intentarlo otra vez. Empezar de nuevo. La miré por un largo momento. Parte de mí quería sentir satisfacción al verla tan derrotada, pero mayormente solo sentía vacío. Andrea, dije calmadamente, no estoy buscando divorciarme de ti para castigarte. Estoy buscando divorciarme de ti para liberarme. No importa si ves a Roberto o no, no importa si cambias o no. Lo que hiciste destruyó cualquier posibilidad de futuro entre nosotros. Necesito seguir adelante con mi vida y tú no eres parte de ella. Pero yo te amo. No me amas. Tal vez pienses que sí, pero el amor no hace lo que tú me hiciste. El amor no planea destruir a la persona que supuestamente ama. Lo que sea que sientas no es amor. Ella empezó a llorar. Su abogado la consoló mientras me miraba como si yo fuera un villano. Pero, honestamente no me importó. Mi propio abogado me aconsejó que limitara cualquier comunicación con ella de ahí en adelante, y eso es exactamente lo que hice. Ahora 3 meses después del divorcio finalizado, estoy mejor. No diré que estoy completamente bien porque sería mentira. Hay días en los que todavía me duele. Hay noches en las que me pregunto si pude haber visto las señales antes. Me culpo a mí mismo por ser tan ingenuo, por confiar tan ciegamente. Mucha gente en línea me ha criticado cuando conté mi historia. Dicen que debía haber visto las banderas rojas, que el comportamiento controlador de Andrea debió haberme alertado desde el principio, que su paranoia era obviamente una proyección de su propia culpa. Y tal vez tienen razón, tal vez alguien más capaz de leer las señales sociales lo hubiera visto venir, pero para mí, con mi condición, estas cosas no son obvias. Por eso trabajo con computadoras y tecnología. Las máquinas son lógicas, predecibles. Las personas son complicadas. He estado en terapia desde que todo esto pasó. Mi terapeuta me ha ayudado mucho a procesar todo esto. Me ha ayudado a entender que no fue mi culpa, que la gente como Andrea y Roberto, gente que puede mentir y manipular tan fácilmente, son expertos en ocultar sus verdaderas intenciones. También he aprendido a ser más cauteloso, no de una manera que me cierre al mundo, pero sí más consciente de las banderas rojas. Mi terapeuta me ha dado herramientas para identificar comportamientos manipuladores, incluso con mis dificultades para leer señales sociales. Mis padres han sido increíbles durante todo esto. Me han apoyado en cada paso. Mi mamá cocina mis comidas favoritas cuando me ve triste. Mi papá y yo hemos pasado más tiempo juntos trabajando en proyectos en la casa, viendo deportes. Me han recordado que hay gente buena en el mundo, gente en la que puedo confiar. Carolina y yo hemos mantenido una amistad. Es raro, lo sé, estar cerca de la exesposa de tu ex mejor amigo. Pero ambos pasamos por lo mismo. Fuimos traicionados por las mismas personas. Hay una comprensión entre nosotros que no tengo con nadie más. Ella entiende el dolor de una manera que otros no pueden. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme casado con Andrea en primer lugar y honestamente no sé cómo responder esa pregunta. Por un lado, obviamente desearía nunca haber pasado por esa traición y ese dolor. Por otro lado, esa experiencia me enseñó mucho sobre mí mismo, sobre lo que quiero y no quiero en una relación, sobre mi propia fortaleza. Creo que lo que puedo decir es esto: no me arrepiento de haber amado. No me arrepiento de haber confiado. Me arrepiento de haber elegido a las personas equivocadas en quienes confiar, pero no me arrepiento del acto de confiar en sí mismo.
Porque si me cierro completamente, si nunca vuelvo a confiar en nadie, entonces ellos ganan. Entonces su traición no solo me habría quitado un matrimonio y una amistad, sino también mi capacidad de conectar con otros humanos. Y no voy a darles ese poder. Así que sí, eventualmente volveré a confiar, eventualmente volveré a amar, pero seré más sabio esta vez. Prestaré atención a las banderas rojas, escucharé mi intuición y si algo se siente mal, no lo ignoraré. Para terminar esta historia, quiero decir algo a cualquiera que esté pasando por algo similar. A cualquiera que haya sido traicionado por alguien en quien confiaba completamente. No es tu culpa. No importa lo que te digan, no importa cómo intenten culparte, la decisión de traicionarte fue de ellos. Tú no los empujaste a hacer nada. No merecías ser engañado. Nada de lo que hiciste o dejaste de hacer justifica lo que te hicieron. Va a doler. Va a doler muchísimo y va a doler durante mucho tiempo. Habrá días en los que no querrás levantarte de la cama. Habrá noches en las que llorarás hasta quedarte dormido y eso está bien. Permítete sentir ese dolor. No lo reprimas. No finjas que estás bien si no lo estás. Pero también recuerda esto, vas a sobrevivir. Puede que no lo creas ahora, pero lo harás. Día a día, poco a poco, el dolor se volverá más manejable. Las lágrimas vendrán con menos frecuencia y eventualmente te despertarás un día y te darás cuenta de que no pensaste en ellos en absoluto el día anterior. Busca ayuda si la necesitas. Terapia, grupos de apoyo, amigos de confianza. No intentes cargar todo esto solo. Yo cometí ese error al principio pensando que podía manejarlo todo por mi cuenta, pero buscar ayuda fue lo mejor que pude haber hecho. Y finalmente, no dejes que su traición te cambie fundamentalmente. Sí, sé más cauteloso. Sí, aprende de esta experiencia, pero no permitas que te vuelva amargado o cínico. No permitas que te cierre al amor o a la amistad, porque si lo haces, entonces su traición te habrá robado no solo el pasado, sino también el futuro. Mereces ser feliz, mereces amor verdadero, mereces amigos leales. Y todo eso sigue siendo posible, incluso después de una traición como esta. Yo todavía estoy en el camino hacia esa felicidad. No he llegado completamente aún, pero estoy más cerca de lo que estaba hace 6 meses y eso es suficiente por ahora. Así que esa es mi historia, la historia de cómo encontré un rastreador en mi auto y descubrí que mi esposa y mi mejor amigo me habían estado traicionando durante más de un año. La historia de cómo planeé mi venganza y los expuse frente a todos. Pero más importante, la historia de cómo sobreviví a todo eso y estoy reconstruyendo mi vida. No es el final que imaginé cuando me casé con Andrea. No es el final que hubiera elegido, pero es mi realidad y estoy aprendiendo a estar en paz con ella. A Andrea y Roberto, si alguna vez leen esto, espero que hayan aprendido de todo esto. Espero que sean mejores personas ahora de lo que eran entonces, no por mí, sino por ustedes mismos y por cualquier persona que entre en sus vidas en el futuro. Y a todos los demás que han leído mi historia hasta el final, gracias por escuchar, gracias por el apoyo, gracias por recordarme que no estoy solo en esto. La vida continúa y estoy listo para ver qué me trae el futuro. Si esta historia te ha gustado, suscríbete,